En este video dibujaré a El Chavo en 5 estilos diferentes de caricaturas y videojuegos, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo del video es el de Hilda. Sinceramente, nunca he llegado a ver esta caricatura, pero sí conocía su estilo de dibujo y se me hace muy tierno y estético, por lo que me pareció una idea excelente dibujar al Chavo en este estilo que tiene a varios niños como protagonistas. El estilo de Hilda fue sugerido en los comentarios por Sandra Castillo. Si tú quieres ver algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Traté de agregar detalle a los zapatos sin que llegaran a verse sobrecargados, pues este estilo es relativamente simple. Los ojos en este dibujo los basé directamente en los de Hilda, bastante grandes y expresivos, y con un contorno incompleto. Lo que más tiempo me demandó en el diseño de este personaje fue la gran cantidad de líneas que el Chavo tiene en su camisa, pero creo que el resultado final vale bastante la pena. Este personaje ha tenido dos versiones muy famosas, la original y la animada. Trataré de recrear ambas versiones del Chavo, y en este caso escogí basar los colores y el atuendo en su versión original con actores. Creo que se me antoja hacer un maratón viendo Hilda. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El segundo estilo del video es el de One Punch Man, uno de mis animes favoritos. En esta serie existe un superhéroe llamado Smile Man, el cual es un homenaje al Chapulín Colorado, y está basado directamente en él. Se me ocurrió entonces que podía convertir al Chavo también en un superhéroe, para que fuera un dúo dinámico junto con el Chapulín Colorado de este universo. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes apoyar mucho dejando tu like y compartiéndolo. Decidí que este superhéroe tendrá un enorme valero con el que atacará a los villanos, como contraparte de Smile Man, que utiliza un martillo basado en el famosísimo Chipote Chillón. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Este estilo fue el más complicado del video al momento de añadir el color, pues en este anime los personajes están sombreados todo el tiempo, con bastante detalle, así que tuve que añadir sombras y brillos en todo el personaje con mucho detenimiento. En este universo todos los héroes tienen nombres bastante curiosos y literales, así que esta versión del Chavo se llamará El Vecino con Valero, un digno compañero para Smile Man. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El tercer estilo que escogí es el de Kick Buttowski, una caricatura bastante querida que estoy utilizando por primera vez en uno de mis videos, y que fue sugerida por León Velázquez. Basé los ojos de esta versión del Chavo en los de Gunther, pues creo que así tendrá una apariencia más tierna y amigable. Este es el último estilo del video en el que decidí basarme en la versión original del Chavo. Esta versión clásica del personaje tiene más detalle en todos sus elementos, lo que lo hace verse mejor en el resultado final, pero también lo hace bastante más complicado de dibujar. Los próximos dibujos los haré basándome en la versión animada del Chavo. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Curiosamente, este estilo también suele tener sombras dentro de sus personajes, por lo que traté de agregar varias sombras por todo el diseño, que lo hicieran verse más profesional y terminado. Por último, quise agregar una torta de jamón en este dibujo, el alimento favorito del Chavo. El Chavo seguro podría realizar acrobacias junto con Kick Buttowski.
Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Precario. Algo con poca estabilidad, frágil o inseguro, que no cuenta con los medios o recursos suficientes. Ejemplo: después de la guerra, el país se convirtió en un territorio precario. El señor no estaba conforme con las condiciones precarias de su trabajo. Fin de la pausa. El siguiente estilo es el de KND, los chicos del barrio, sugerido en los comentarios por Milán Alberto. En este estilo, los pies de los personajes son bastante grandes y destacarán mucho los zapatos cafés de esta versión del Chavo. Los brazos y las piernas de esta caricatura son muy delgados y contrastan cómicamente con sus manos y pies. Estos personajes tienen 5 dedos en sus manos, bastante apropiado para el Chavo. A partir de este estilo comenzaré a basarme en la versión del Chavo animado, el cual tiene una camisa mucho más simple, con menos rayas y colores, lo cual facilitó enormemente este dibujo. La mayor parte de los personajes en Los Chicos del Barrio tienen una gran cabeza ovalada, pero consideré que el Chavo se vería mejor con una cabeza un poco más normal. Afortunadamente, también hay algunos personajes con cabezas más realistas. ¿Qué tipo de herramientas crees que usaría el Chavo si fuera un miembro de Los Chicos del Barrio? Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. El color de este estilo es simple, pues es en su mayoría sólido, con algunas sombras totalmente negras por debajo de la cabeza y en los extremos de la ropa. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de Sonic the Hedgehog, sugerido por Pro30. Comúnmente, los personajes humanos que aparecen junto con Sonic tienen una apariencia muy realista, pero me pareció que sería más divertido dibujar al Chavo como si fuera uno de los compañeros animales de Sonic, así que decidí tomarme esa libertad. El elemento más icónico de este estilo de dibujo son los enormes ojos unidos por el centro, así que eso fue lo primero que realicé. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra secreta del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra torta entre paréntesis y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. Este estilo es más complejo al momento de darle color, pues tiene muchas sombras en todos los elementos del cuerpo, por lo que añadí colores degradados en cada parte y pequeños brillos para rematar los contornos del personaje. Los personajes de Sonic suelen tener calzado muy grande y llamativo, así que me pareció gracioso el contraste que crean los simples zapatos cafés del Chavo. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. ¿Cuál de los estilos del video fue su favorito? Los míos fueron el de Hilda y el de One Punch Man. Hoy en los fanarts le mando un saludo a Joseph Peñalba, que me mandó su dibujo de Banjo en el estilo de padre de familia. Quedó bastante bien. También a Shiny Handy, que dibujó su personaje en el estilo de Peppa Pig. Se ve muy tierno. De igual forma, Mundo Peluche 100, que hizo a Juanín en el estilo de Duolingo. Se ve genial. Y finalmente a Rodrigo Martínez, que dibujó a varios personajes, como Jax y Pianosaurus en un estilo muy parecido al de The Odd Ones Out. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas al correo que aparece en pantalla. Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria mis videos. Si tú quieres hacerte miembro del canal, puedes hacerlo desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma, me pueden seguir en mis redes sociales, como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós.